Saludos, audiencia de Radio Pacífico Estéreo. Para nosotros es siempre un placer, un honor el contar con personalidades y sobre todo con ciudadanos de nuestro país, aquellos que de una u otra manera forjan el desarrollo del Ecuador, el engrandecimiento de la patria a través de la organización o de la empresa que presiden. Para ello queremos dar la bienvenida a don Antonio Acosta, principal del Banco Pichincha. Les saludamos. Bienvenido para nuestra audiencia en el Ecuador y en el mundo, estimado don Antonio. Don Aníbal, para mí es muy grato poder compartir estos minutos con usted y a través suyo con esa importante radioaudiencia. Y por supuesto también muy grato poder intercambiar ideas, opiniones, inquietudes que podemos tener en las circunstancias que actualmente enfrentamos. Bueno, y coincide porque siempre estamos dialogando, coincide en diferentes circunstancias y transiciones políticas, económicas, naturales, incluso hasta de salud. Permítame preguntarle y saber de usted cómo está de salud, cómo está a nivel personal, don Antonio. Gracias, mi querido Aníbal. Bueno, como la mayoría de ecuatorianos, también fue víctima de la famosa pandemia y del inolvidable virus, pero a Dios gracias ya estamos superando o hemos superado todos los efectos que en algunos casos fueron más complicados que en otros, pero gracias a las vacunas y a esa importante reacción que pudimos tener en este país durante el año 2020, creo que todos nos podemos sentir más tranquilos, más protegidos. Y si bien estamos conscientes de que ese virus no nos abandona, podemos por otro lado estar tranquilos sabiendo que ya la fuerza y la virulencia pues ya no es similar a la que se tuvo, recordará usted, durante todos esos primeros angustiosos meses. Entonces, dando gracias a Dios, superados los temas del COVID, pues estamos bien, activos y por supuesto muy optimistas viendo qué se puede hacer en beneficio del país. Gracias a Dios sería por permitirnos de estar conversando ahora en estos tiempos y gracias a la Virgen también por mantener y bendecir nuestra salud de todos los ecuatorianos y de toda la humanidad que actualmente le echamos para adelante. Bueno, yo quisiera comenzar con la reacción, la inquietud, precisamente dadas las circunstancias de la situación del país, sobre todo en nuestra hermana provincia de Esmeraldas. Y yo digo al momento, cuando inicié este diálogo, siempre coincidimos en cuestiones crisis políticas, cuestiones económicas y también los diálogos de pospandemia. Pero ahora, mire que justamente esta semana se da diferentes aspectos naturales, no solamente ya en Esmeraldas, sino incluso en varias partes del país. Entonces, sí sería importante esa radiografía, ese punto de vista de usted. A ver, lo que está ocurriendo en Esmeralda sin duda es una tragedia y de alguna manera, don Aníbal, un preámbulo de lo que nos dicen que va a ocurrir desgraciadamente en el resto de este año como consecuencia del fenómeno del niño. Entonces, ahora nos corresponde no solamente a todos salir en apoyo al específico a la población de Esmeraldas, cosa que tenemos la obligación de hacerlo, pero paralelamente irnos preparando porque parecería que ese tipo de eventos se van a multiplicar desgraciadamente, particularmente en la costa ecuatoriana, y creo que es nuestra obligación estar preparados porque esa es la primera prioridad. Todo lo demás puede esperar. Inclusive las demás diferencias podemos diferirlas, pero lo que no podemos diferir es la urgencia en salir en apoyo a toda esa importante población ecuatoriana. Ahora, siempre el sector privado, el sector de la banca y sobre todo el Banco de Pichincha ha sido protagonista, ha liderado diferentes campañas, diferentes jornadas solidarias y esta vez ¿existe alguna de ellas o simplemente lo están haciendo en silencio de una manera práctica, directa, personalizada en territorio con su gente, con el personal? Lo primero que tenemos que hacer como entidad financiera
es preocuparnos de esos miles de deudores que están seriamente afectados. Y esa preocupación se traduce en un análisis de cada caso. Y habrá casos en los que inclusive hay que condonar la deuda porque algunas de esas personas no van a tener la capacidad de poder pagar. Entonces tenemos que estar conscientes de que en algunos casos se deberá llegar inclusive al extremo de perdonarles las deudas. En otros casos que tal vez pueden no ser tan críticos, habrá que darles de todas maneras nuevos plazos para que puedan recuperarse y puedan atender sus compromisos. Pero nosotros tenemos que ser prácticos. Ante la circunstancia y la desgracia que han tenido que enfrentar, la última de sus prioridades será pagar sus deudas. Y eso es algo que uno puede entender y que debe entender y que puede comprender. Entonces, condonación y o reestructuración de deudas por un lado. Y luego, eso no quiere decir que no haya que seguirles ayudando. Recuerdo que durante el terremoto de Manabí, nosotros, eso fue el año 2016, don Aníbal, usted se acuerda muy bien, en ese momento condonamos 16 millones de dólares en deudas que tenían microempresarios manavitas y también de las zonas esmeraldas, que se vieron seriamente afectados por el terremoto. Pero no solamente es perdonarles la deuda, hay que confiar en ellos y hay que volverles a prestar. Hay que entender la situación. ¿Coincide y está de acuerdo de que el pobre, el pueblo necesitado es el mejor pagador? Para nosotros, por lo menos, nuestra experiencia nos demuestra definitivamente que es el mejor pagador. En el segmento de microcrédito, donde hemos crecido mucho, tenemos más de 1.000 millones de dólares. Repito, 1.000 millones de dólares prestados a ese segmento. Son pequeños deudores que están ubicados a lo largo y ancho del país. Son, como repito, pequeños créditos sin garantía que van destinados a proyectos, emprendimientos e ideas que desarrollan miles de personas que están en ese estrato, que están en ese segmento, la mayoría en la base de la pirámide, como se dice. Y esa gente nos ha demostrado ser extraordinarios pagadores. El ratio de cartera vencida, que es tal vez la mejor forma como los banqueros medimos la calidad del segmento, es del 5%. Es decir, de cada 100 dólares que prestamos a ese segmento, 5 dólares no nos pagan. Yo pienso que es un monto y un porcentaje absolutamente racional, absolutamente llevadero, y le repito, Aníbal, son créditos que no tienen una garantía. Sin embargo, el compromiso de esa gente, la responsabilidad de esa gente, hace que estén permanentemente preocupados de atender los compromisos. Y eso ha permitido un círculo extremadamente virtuoso, porque pagan esos pequeños créditos e inmediatamente se retanquean esas operaciones y van creciendo inclusive en monto. Y hemos visto experiencias, pero extraordinarias. Personas, por ejemplo, en Manabí, que han empezado criando unos pollos en la sala de su casa, literalmente en la sala de su casa, con unas pocas jaulas ubicadas en una esquina de la sala. Y allí, acaso, voy a decir, 6, 8 gallinas ponedoras. Y hemos visto ejemplos que iniciaron con eso y gracias al respaldo y al apoyo del banco, ahora ya tienen una pequeño plantel avícola en donde producen 2.000 y 3.000 huevos diarios. Entonces, de 8 a 10 gallinas a una producción importante que ya les da un mecanismo de sustento bien interesante. Y entonces, personas que empezaron con créditos por 200 dólares, por 100 dólares, ahora ya son deudores de 2.000, 3.000 dólares y vemos con satisfacción cómo van progresando y cómo van desarrollándose. Aquí el milagro es no solo prestar la plata, es apoyarles, porque una cosa es desembolsar el dinero y sentarnos a esperar que se cumpla el plazo para que vengan a pagar. Creo que eso no es válido en ese segmento. Hay que prestarles, pero hay que acompañarles, hay que estar con ellos, guiándoles, mirando cómo van las cosas, cómo va la relación con sus proveedores, con sus compradores, qué se puede hacer. Vuelvo al tema de la pandemia. De repente, usted recuerde, don Aníbal, en marzo del 2020 nos dijo el gobierno que se cerraba el país.
y de un día para otro nos ordenaron que nos quedemos todos en casa, menos los que estábamos identificados como actividades estratégicas. Por supuesto, los supermercados, las farmacias, todo lo que era el tema obvio de médico, de salud, y también los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos manejamos el dinero de los clientes. Y entonces estuvimos abiertos, atendiendo y manejando, pero ya estábamos abiertos, pero de nuevo, si los clientes están encerrados en sus casas, ¿cómo podemos pensar que les tenemos que ir a cobrar los dividendos o los vencimientos de sus meses si es obvio que no podían generar porque estaban obligatoriamente encerrados en sus casas? Entonces, hemos vivido este tipo de experiencias, diría, dramáticas, y lo grato del tema es que lejos de haberse generado un conflicto enorme entre el banco y sus clientes, más bien se encontraron formas de vinculación y de relación, y nos entendimos mutuamente en las malas para reaccionar rápidamente a esas desgracias y encontrar mecanismos en conjunto para ayudarnos y para sobresalir del tema. Y mire usted, el 99% de los clientes que cayeron en desgracia siguen siendo clientes. Les ayudamos a superar la crisis y ahora siguen atendiendo ya sus deudas, sus obligaciones. Son gente que cumple. Entonces, ahora en el caso de Esmeraldas, pues volvemos a ver nuevamente una crisis generada por la naturaleza. Hay que ayudarlos, hay que estar junto a ellos y tengo la seguridad de que no solamente van a salir, sino que van a salir bien, van a salir fortalecidos y una vez que se recuperen van a atender sus obligaciones y el círculo sigue caminando. Ahora, alguien preguntaría que si es que esa fue la mística, la misión del banco o de la banca, o específicamente del Banco del Pichincha, o tal vez le fue mejor o el sector bancario le fue bien en el presente gobierno. A ver, más que un tema del gobierno, yo diría que luego de la crisis del año 2000, don Aníbal, le recuerdo a usted y a su audiencia de que el año 2000 en el Ecuador habían 44 bancos privados. Durante la famosa crisis del año 2000, la mitad del sistema financiero se vio obligada a cerrar sus puertas. Y ahí aprendimos todos una lección que fue muy dura, pero al mismo tiempo muy importante y hasta diría muy educativa. 22 bancos privados cerraron y si uno analiza por qué cerraron, la verdad, y hay que reconocerlo y hay que decirlo con pena pero con fuerza, de que hubo malos manejos por parte de los administradores de esos bancos. Y esa es una lección que aprendimos todos, aprendieron los clientes y aprendimos los que quedamos vivos, que ese tipo de situaciones no pueden darse. Los bancos tenemos un compromiso demasiado grande con el país y con sus habitantes. 46.000 millones de dólares están depositados en el sistema bancario privado. 46.000 millones de dólares en un país cuya reserva monetaria alcanza cerca de 10.000 millones. Entonces, las reservas que tiene el gobierno son 10.000 cuando los bancos han captado 46.000 millones. Ahí hay un compromiso enorme, porque no hay un banco central atrás dispuesto a prestarlos. Ya no hay en el Ecuador lo que los técnicos llaman un prestamista de última instancia. Consecuentemente, cada banco tiene que responsabilizarse frente a sus clientes. Y eso quiere decir generar las reservas necesarias, generar las provisiones que se requieren y verificar la calidad de los créditos que hacen, porque los bancos reciben depósitos de sus clientes que les confían para que los guarden y el banco presta esos dineros a terceras personas. Hay que analizar bien la calidad de esos deudores para garantizar que ese dinero regrese al banco, porque esa plata no es del banquero, esa plata es del depositante. Entonces, se han establecido metodologías y se han establecido mecanismos que garanticen que ese equilibrio no se rompa.
y que se generen las provisiones y las reservas necesarias para poder salir en defensa de los depositantes en el momento en que se necesite. Esas lecciones se aprendieron con mucha fuerza después de la crisis del año 2000. Entonces, cuando acabamos de pasar la pandemia, yo he visto no solamente el Pichincha y por supuesto nosotros somos uno de los bancos líderes, pero vemos con beneplácito que el resto de colegas asumen con la misma responsabilidad ese compromiso y no estamos esperando que la autoridad nos venga a imponer mecanismos para resolver ese tipo de problemas, sino que de nuestra propia iniciativa, con el acúmulo de todas las experiencias que hemos vivido, automáticamente reaccionamos para preservar esos equilibrios. Y yo debo decir con beneplácito de que no es solamente una posición y un compromiso del Pichincha. Yo veo un compromiso del sector bancario y por eso es que vemos un sector bancario sólido, un sector bancario estable, un sector bancario que ha crecido, un sector bancario que ha logrado recuperar la confianza de los clientes. Solo el Pichincha tiene 5 millones de clientes. 5 millones de clientes tiene el Pichincha. El sistema bancario ecuatoriano ya tiene 10 millones de clientes. Y no estoy mencionando las cooperativas, estoy mencionando solamente a los bancos. Eso demuestra que la gente ya confía en el sistema. Consecuentemente, nosotros no debemos sentirnos simplemente orgullosos, sino tremendamente comprometidos, porque esa gente nos ha vuelto a confiar a los bancos que quedamos después de la crisis y nosotros tenemos la responsabilidad de defenderles a ellos sin esperar que haya un Estado atrás que salga en apoyo de los depositantes por si los bancos fallamos. No podemos confiar ya en eso. Nosotros tenemos que actuar por nuestra propia cuenta en favor de los depositantes, haya o no haya Estado, haya o no haya reservas monetarias, haya o no haya encaje en el Banco Central. Porque los políticos, ya conoce usted, mi querido amigo, cada uno entra y toma medidas distintas. No quiero quedarme callado con la pregunta del gobierno del señor Lasso. Señor Lasso, lo que sí hay que reconocerle es que cuando entró al poder, las reservas monetarias del país llegaban apenas a 2.000 millones de dólares. Él va a entregar su gobierno seguramente con 10.000 millones de dólares. Entonces, hay que reconocer que el Estado ha puesto en orden buena parte de las finanzas. Es difícil que la población aprecie eso, porque muchos no entienden cuál es el beneficio de tener 10.000 millones de dólares de reservas. Pero ese es el respaldo económico que tiene el Estado y que tiene el gobierno para poder enfrentar las crisis y para poder respaldar y resguardar a todos los depositantes del sistema financiero público y del sistema financiero privado a través del encaje. Entonces, sí ha habido un ordenamiento en las finanzas y sí ha habido una mejor estructura en el manejo de la caja fiscal. Eso es legítimo decirlo. Evidentemente, eso no se refleja en obras y en beneficios directos a la población y por eso ha generado mucha crítica y que puede ser razonable hacia el gobierno. Pero cuando hablemos históricamente del gobierno del señor Lasso, deberemos reconocer que ha habido un manejo responsable de todo lo que significa el manejo de las cuentas fiscales y de todo lo que significa el manejo de las reservas del país. Para cerrar el tema gobierno, y ya que mencionó al presidente Lasso, como colegas bancarios hubiesen querido que termine su administración y qué le espera al país en este tiempo de transición con esta novedosa aplicación constitucional que prácticamente desde la noche a la mañana nos sorprendió a la sociedad ecuatoriana. Yo creo que todos hubiésemos querido, en aras a la estabilidad democrática, que el periodo presidencial culmine como han culminado los 4 últimos gobiernos, es decir, el periodo completo. Pero lo que hay que reconocer aquí es que se topó el presidente Lasso, y no sé si por culpas también generadas por él mismo acaso, se topó con una oposición que simplemente le tenía cerrado la puerta.
al punto de llevarle a un juicio político que una vez que uno analizaba de manera fría las pruebas presentadas, pues por supuesto no había ningún motivo para llegar a ese extremo y corríamos el riesgo de que después de una votación se interrumpa bruscamente ese gobierno. Y había la sensación de que había un gesto de injusticia, de odio, de revanchismo. No había, y nunca hasta ahora nos han presentado una verdadera razón para que así sucediera. Pero claro, el presidente se vio acorralado ante esa amenaza y tomó la decisión que tomó en apego a las normas constitucionales. Ahora estamos enfrentando este otro nuevo conflicto, si cabe decirlo así, democrático. Dios quiera que podamos salir bien de ello, pero ojalá aprendamos la lección. Realmente da pena ver que el estamento político ya no está muy preocupado por el país, lo que está preocupado es por el poder. Entonces, esas ambiciones de poder, individuales casi, lo que generan es que entre ellos se generen unos conflictos que por supuesto nos afectan a todos los ciudadanos. Y cuando uno analiza los conflictos no son sino exclusivamente por unos afanes personales de poder, por unos temas de ego, por unos temas de revancha y de odio. ¿Sí? ¿Y el país dónde está? Parece que eso no importa mucho. El discurso es muy elocuente, siempre se acude al pueblo, pero a la hora de la verdad el pueblo está abandonado, todos estamos abandonados, mirando con sorpresa y hasta con indignación esta lucha personal entre los políticos, descuidados de todas las necesidades que este país tiene y más preocupados por sus intereses personales. Es una pena. Ojalá tengamos... ¿Cuál sería el tipo de presidente que requiere el país, el perfil del candidato que pueda acercarse y pueda escuchar y pueda concretar aspiraciones generales de la mayoría? Primero, la primera condición para mí es aquel ciudadano que no entre a buscar revanchas y aquel ciudadano que no entre a la venganza y a ver cómo saca provecho personal para sí y para su grupo de amigos de lo que significa el poder, sino que sea una persona que realmente nos demuestre tener un interés en favor de la población y por supuesto de la población más vulnerable del país. Primera condición. Segunda condición, que tenga la energía y el coraje necesario para enfrentar esa oposición que se ocasiona simplemente por intereses personales e intereses ideológicos. Ojalá exista esa persona y que tenga la capacidad de unirnos a todos, porque los ecuatorianos somos buenas gentes, somos gente tranquila, somos gente amable, somos gente sencilla. Ojalá exista una persona que nos pueda establecer un puente, que desgraciadamente en algún momento lo que vimos es que se pretendió dividir al país entre los buenos y los malos, entre los ricos y los pobres, entre los rojos y los azules, entre los de la costa y los de la sierra. Esas divisiones que por supuesto uno los puede entender desde su estricto interés político, pero que le causan mucho daño al país. Y nos hemos enfrentado inclusive dentro de las familias con parientes por consideraciones ideológicas absurdas. Yo creo que ya es hora de dejar de lado esos abusos y esos extremos que no nos han llevado a ningún beneficio y que lo único que han hecho es presentarnos circunstancias complejas que no han generado beneficio para nadie. Creo que sería fácil volver a unir a todos los ecuatorianos y tenemos muchos motivos para reencontrarnos. Y podemos tener discrepancias, pero por supuesto, muchas, pero podemos encontrar mecanismos de apoyo y de unión. Le digo yo tengo esta posición a través de la presidencia del Banco Pichincha. Estamos muy empeñados en llegar a esas gentes del bajo segmento, de la base de la pirámide. Gentes muy humildes, créame, don Aníbal, muy humildes,
gentes de poca educación académica, pero muy trabajadoras, muy nobles, muy sanas. Y a mí me gustaría que ustedes y sus escuchas miren cómo es la relación ahora entre los banqueros con esta pobre gente. Y $1.000 millones están puestos en ese segmento para demostrarle que sí hemos llegado y sí hemos logrado conectarnos con ese mundo. Y a ese mundo le seguimos apostando. Nosotros esperamos duplicar este monto en el transcurso de los próximos 18 meses. Y nos fascina ese mundo. Gente sencilla, gente tranquila, gente que le pone empeño, le pone muchas ganas, paga sus deudas y nosotros le vemos cómo va progresando, cómo va creciendo. Ya, inclusive sus condiciones de vida se han ido mejorando. Y eso sí es posible. Créame que sí es posible. Alguien por allí diría que jamás los banqueros se acercan a los pobres, que jamás los banqueros han pisado barro en esos barrios suburbanos, y eso no es cierto. Más de 1.000 empleados del Banco de Pichincha, más de 1.000 empleados están con un blue jean y con unas botas de caucho visitando clientes a todo lo largo y ancho del país de ese segmento. Y si le contara a usted todas las experiencias que vivimos y todas las lágrimas que derramamos viendo los milagros que se van generando allí, son simplemente mágicos, milagrosos. Y nos ha ido tan bien que ahora es nuestro principal centro de atención, nuestro principal foco. Ya no estoy muy preocupado de prestarle plata a los buenos amigos y muy queridos de la Cervecería Nacional, por ejemplo, o de la Coca-Cola. Son lindos tipos, los quiero mucho, son magníficas empresas. Pero estoy mucho más enamorado de ese otro segmento, porque ahí es donde se hace país. Y no estamos haciendo publicidad, no nos interesa, no. Esto no lo estamos haciendo para quedar chévere con la gente, no, lo estamos haciendo primero porque nos gusta, segundo porque es un segmento rentable, es un segmento sano. Nos llevamos bien, nos llevamos muy bien, y luego, y con esto termino este comentario, muchas de esas gentes estaban sometidas al famoso churquero, don Aníbal, que es nuestro principal opositor. Porque el churquero va en la mañana a la tienda del barrio, le deja $100 a la señora de la tienda y regresa en la moto a las 6:30 de la tarde a cobrarle $105. Le cobra 5% de interés diario. Entonces, somos una alternativa racional para ayudar a esos clientes, y creo que ahí tenemos mucho por hacer. Ahorita son 670,000 personas que están siendo atendidas con este tipo de operaciones, pero 670,000 personas es muy poco. Tienen que ser 3 millones de clientes de ese segmento en toda la República. Y esos no están necesariamente en las ciudades grandes. Esos están en la periferia de las ciudades y en las zonas rurales. Allá tenemos que ir. Y a la periferia de las grandes ciudades, donde están estos círculos de pobreza. Ahí es. Y las relaciones que se han establecido son fantásticas. Tenemos unas vivencias que me podría pasar semanas contándole a usted y a su audiencia. Pero es grato ver que sí es posible. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Antonio, entre las realizaciones, también coméntenos, como para finalizar, cómo les va con el producto de Mi Vecino y qué tal también el efecto de la banca móvil, que entiendo que prácticamente ha simplificado y ha sido una vinculación directa, que lo ostentan ustedes y también lo publicitan precisamente por un acierto y una vigencia y diríamos, una visión, porque entiendo que entre los primeros especialistas en la tecnología de digital y de computadora hace unos, ¿qué? Sería unos 40 años, fue usted. A ver, amigo, los vecinos, son 11,400 vecinos los que tenemos, ese es otro lindo proyecto, porque son las tiendas del barrio, ¿no es cierto? Entonces tenemos 11,400 tenderos,
ubicados a lo largo y ancho del país, que de repente se convirtieron en nuestros corresponsales. Esos amigos dueños de la tienda tienen una maquinita que está conectada al banco. Y a través de esa maquinita ellos ingresan y pueden recibir pagos de sus clientes, de los clientes del barrio, de los clientes de la zona. Por ejemplo, pagar la luz, pagar el agua, o cobrar el bono de desarrollo humano, o pueden sacar plata, o pueden depositar plata para sus cuentas. Es un pequeño banco manejado por el dueño de la tienda, instalado dentro de la tienda. Y claro, en las ciudades grandes, ahí estamos, tenemos muchos vecinos de la ciudad de Quito, pero está el banco también con 44 oficinas. Entonces, no alcanzo a entender el gran beneficio en las grandes ciudades. Pero yo le puedo invitar a usted, mi querido amigo, para irnos a Mangaurco, que es una pequeña población, 250 familias, en el extremo sur del país. No tienen telefonía móvil todavía porque para Movistar, para Claro, para CNT, no les es negocio llegar a Mangaurco a ofrecer los servicios de la telefonía celular si apenas hay 250 familias. Entonces, esas gentes de Mangaurco tenían que hacerse cada mes el viaje de 4 horas hasta la ciudad de Loja en el transporte que lograban encontrar para cobrar el bono de desarrollo humano y poder comprar algunos víveres y regresar a Mangaurco, 4 horas más de regreso. Bueno, el banco se contactó con la tendera de Mangaurco, hicimos una conexión satelital y entonces de repente la tienda de Mangaurco se conectó con los computadores del Banco Pichincha. Mire usted los beneficios. Primero, los pobladores de Mangaurco, a través de su amiga, la señora Rosita, que es la que maneja la tienda de ese barrio o de esa pequeña población, tienen acceso a los servicios de los bancos y cobran el bono de desarrollo humano ya en la tienda, ya no tienen que irse a la ciudad de Loja. Y pueden cobrar, sacar de sus cuentas el dinero a través de la señora Rosita. Pueden depositar, pueden pagar la luz, el agua y los servicios que tienen a través de la señora Rosita. En Mangaurco ya tienen un pequeño banco que es un corresponsal del Banco Pichincha. Pero hay algo más. Como el banco se conectó satelitalmente con esa tienda, ya les llegó el internet a la señora Rosita. Y era gracioso porque al principio los vecinos se acercaban a la tienda para robarle la señal del internet a la señora Rosita, que era una señal que el banco puso. Y cuando nos dimos cuenta de eso, no lo estaban robando, estaban haciendo una cosa legítima, porque por fin se pudieron conectar con el resto del país, por fin pudieron utilizar WhatsApp y por fin pudieron entrar a ver por internet lo que querían ver. Entonces lo que hicimos fue, en la parte exterior de la tienda, poner un amplificador de la señal, para que la gente ya no tenga que arrimarse a la tienda, sino que sentados en la plaza, porque por cierto la tienda está en una de las esquinas de la plaza, sentados en la plaza de Mangaurco ya pueden estar conectados y con su teléfono utilizando. Ampliamos, por supuesto, el ancho de banda. Todos esos costos asume el banco, para ellos es gratuito. Entonces, aquí tiene un ejemplo usted práctico. En una población pequeña, servicio social, que una empresa, gran vínculo con la comunidad, está ayudando a la comunidad, por lo menos a conectarse y por supuesto, a tener posibilidades de inclusión financiera. Esas gentes ya son clientes del banco, gentes que estaban botadas allá y que no les iba a llegar nunca el servicio público, ni el servicio telefónico, ni de comunicaciones. Ahí tiene un ejemplo pequeño de que sí es posible y sí es interesante este tipo de relación. Y usted me preguntaba también por el tema de la tecnología digital, la banca móvil, de la banca móvil, que prácticamente simplifica y ahorra que la gente haga colas o se acerque a las oficinas. Cuando surgió la pandemia, pues la gente tenía miedo de salir de la casa y de irse al banco, pero sí iban algunos a verificar si su plata todavía estaba en el banco, tenían razón. Pero ahí se nos ocurrió darle impulso a esa posibilidad de que la gente se comunique con el banco a través de su celular. Entonces se desarrolló y se fortaleció lo que se llama esta app móvil a través del teléfono, que se llama la app Pichincha, la banca móvil Pichincha.
Hoy son 3 millones de personas, 3 millones que usan. Entonces, estamos hablando de más de 200.000 transacciones diarias, don Aníbal, a través de la banca. Eso ha crecido exponencialmente, ha crecido fantásticamente. La gente se acomodó. Yo no sé si usted lo ha probado, pero yo soy ya viejo, tradicional. Yo también iba al banco a través del cajero automático, hago mis transacciones monetarias cuando se requiere. Pero después yo también, a mí también me tocó aprender y por supuesto entré para ver si es fácil, si es cómodo, ¿no? Y uno se acomoda muy fácilmente. Yo trabajo en el banco, pero no he ido a la oficina de transacciones del banco, no he ido en años, no he ido 2 años, porque ya me acomodé a hacer las transacciones personales mías a través de la banca móvil. ¿Cuál es el problema? Ha crecido tanto y tan rápido que los sistemas y las capacidades de procesamiento nos desbordaron. Entonces, hay ocasiones en que se desconecta el sistema, que se genera una intermitencia. Y claro, durante 1 hora, 2 horas, el sistema se suspende. Tienen los técnicos que entrar rápidamente. Por supuesto, ahora estamos expandiendo las capacidades, estamos creciendo todos los requerimientos tecnológicos que se requieren para que eso sea un servicio permanente y óptimo, pero se producen intermitencias. Y es gracioso, mi querido amigo, porque cuando se suspende el sistema por 1 o 2 horas, las redes sociales nos revientan, nos odian. El peor banco del planeta, somos lo peor que se ha producido en el mundo. Y claro, yo estoy terriblemente asustado y apegado a los técnicos para suplicarles que nos volvamos a conectar porque nos están matando y nos insultan. Por respeto a la audiencia, no digo todas las palabras que nos califican. Por supuesto, yo pongo hacia abajo el retrato que tengo de mi madre aquí atrás, porque la pobre recibe inmerecidos calificativos, pero eso demuestra que la gente se acomodó, que le gusta, porque si no le gustaría y el sistema se interrumpe, pero si nos están insultando y nos están gritando, es porque ya se acomodaron a eso. Por supuesto que estamos desplegando todos los esfuerzos para lograr que la estabilidad sea mucho más fiable. Pero no le puedo dar yo la garantía ni a usted ni a sus radioescuchas y por supuesto clientes nuestros de que nunca se va a caer eso, porque son 1001 situaciones que se presentan por las cuales eventualmente se interrumpe el sistema. Pero lo que estamos es comprometidos y generando todos los respaldos y todas las redundancias para que si una pieza que está aquí por cualquier motivo se daña, automáticamente otra pieza que haga el mismo servicio, que esté ubicada más acá, pueda hacerse cargo de esa función. Es verdad, las diferentes situaciones que pasan con la tecnología y que incluyen las plataformas, sobre todo en las atenciones virtuales de los diferentes bancos y de las instituciones de las empresas, son quejas o son situaciones del día a día, no solamente en el país, sino se sabe en el mundo. Por lo tanto, creemos que los esfuerzos y la vanguardia que hace el Banco del Ecuador, en este caso el Banco del Pichincha, son reconocidos no solamente por los compatriotas, sino a nivel internacional, ¿verdad? Eso es así. Y hemos recibido inclusive premios por el desarrollo de la app que tenemos en favor de facilitar a nuestros clientes su conexión con el banco. Así que es una plataforma muy buena, reconocida, fácil, que ha crecido mucho en el uso, por supuesto, pero evidentemente está expuesta a todos estos avatares de la tecnología. Alguien me consolaba el otro día que yo comentaba de estas desgracias que a veces nos pasan con las intermitencias, que bueno, hasta a la NASA también le pasa eso, y bueno, digo yo, si a la NASA también le pasa, uno pobre, ¿por qué no? Pero el tema es estar conscientes de la situación y dispuestos a desplegar todos los recursos que sean necesarios para lograr la más alta fiabilidad. Nunca voy a dar una garantía del 100% porque siempre sabemos que se pueden presentar imponderables, pero por lo menos estar protegidos y estar atentos a que la mayoría de esos imponderables pues ya estén considerados en la plataforma para que cuando se presentan no alteren y no interrumpan la conexión.
Dentro de lo que usted mira y lo que hasta cierto punto disfruta como directivo y el placer de servir, ¿usted pensó o se imaginó de esta tecnología tan generosa por allá por los años 70 cuando un joven Antonio Acosta prácticamente incursionaba y visionaba lo que era la tecnología en el sistema de computarizado? La verdad es que no, y yo me incorporé al banco hace ya 49 años como un ingeniero de sistemas la misión que me encomendaron en ese entonces fue precisamente iniciar el proceso de automatización del banco. Han pasado 49 años y todavía no termino con esa misión. Como le cuento, todavía estamos empeñados en seguir actualizando e implementando las más avanzadas tecnologías, pero jamás me imaginé que llegaríamos a este estado del avance. Cuando yo me incorporé al banco no existía el Internet, para empezar. Entonces, todo el desarrollo tecnológico venía dado por una conexión física a través de la conexión telefónica. Entonces, el alambre telefónico que unía nuestras casas con la central telefónica de las ciudades, ese era el mismo vehículo que utilizábamos para poder hacer las transacciones y para poder enviar las transacciones bancarias que en ese momento se realizaban entre la casa matriz y cada una de las sucursales que estaban conectadas por intermedio del computador del banco, pero como les repito, la conexión era física. Después vino ya este tema de la conexión, vamos a decir, satelital, la comunicación digital y por supuesto el Internet. Ya todo eso es una conexión virtual y jamás me imaginé que eso podría ocurrir. Por supuesto, cuando yo estudiaba en la universidad y mis primeros años de trabajo en el banco, no imaginábamos que podría darse eso. Ahora ya usted sabe, amigo Aníbal y sus escuchas, que ya todo se da por conexión virtual, vamos a decir así, y entonces me refiero al famoso Bluetooth, ya el televisor de la casa con un par de speakers como pueden ser los pequeños digitales para escuchar el teléfono, uno ya puede escuchar la televisión sin interrumpir a nadie más en la habitación directamente. Y entonces ahí hay un ejemplo real y cercano que nos da una idea de cómo están los avances tecnológicos, que por supuesto nunca los imaginé. Pero es fascinante lo que estamos viendo ahora y muchos entendidos en estos temas dicen que todavía lo más importante está por venir y entonces ahí nos hablan de los temas de la inteligencia artificial y veo que Apple ha lanzado hace 2 o 3 días atrás esos famosos nuevos visores que a través de los cuales se van a reemplazar las computadoras como la que usted y yo estamos utilizando en este momento. No entiendo bien cómo va a ser eso, pero bueno, nos espera una revolución. Mientras sea útil, mientras sea beneficiosa y mientras sea fiable y por supuesto segura, bienvenido sea, porque si bien ahí se han dado unos avances fantásticos, también tenemos que reconocer que los delitos han prosperado terriblemente también por estas vías, ¿no? Los famosos ciberataques y los ciber... A propósito, se da clones y también en forma cotidiana se da y se utilizan los logos y avisos de ofertas de trabajo, de préstamos y hasta cierto punto de promociones con los logos de las casas bancarias. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y nos cansamos de decirlo, pero hay que repetirlo todos los días. El banco nunca pide información sensible a sus clientes a través de ningún canal digital. Yo no quiero saber a través de los canales digitales que utilizamos su número de cuenta, ni su número telefónico, ni su clave. Si alguien le pide a usted con el logotipo del Banco Pichincha que por favor ingrese su número de cuenta o su clave con la excusa de que estamos actualizando los sistemas y queremos que usted se mantenga dentro de nuestra base de datos. Así que por favor actualícenos su dirección, su teléfono y sus demás datos personales. Si alguien le pide eso, no le haga caso, eso es una mentira. Entonces, hay que hacer conciencia con la ciudadanía que hay que tener mucho, pero mucho cuidado en entregar información personal. Los bancos no pedimos información personal a los clientes, no queremos tenerla. Y si alguien le pide es que es falso.
Es así de simple. Eso no responda. Eso es un intento falso. Y claro, es una forma, diríamos, muy ingenua de entregar información que después utilizan los delincuentes para acceder fácilmente a su cuenta. Y entonces se producen todos esos problemas. Y si bien estamos también implementando pero muchos mecanismos para protegernos de los famosos ciberataques, también necesitamos educar a los clientes, porque muchas veces es la ingenuidad de los clientes o la buena voluntad de los clientes la que confían en exceso, y ese exceso de confianza les lleva a fácilmente entregar información que no deben entregar. Para Ojalá. finalizar, don Antonio, yo quisiera también pasar revista dos aspectos. ¿Cómo les va o cómo se siente la clientela con respecto a la forma simplificada de ya no presentar en físico el cheque o el pago simplemente con la cédula? Esos aspectos, pero de igual entiendo que se conservan los diferentes documentos tradicionales para la gente que quiere, pero ¿cómo va eso? Y lo otro, ¿qué tal la evaluación hasta ahora? Usted también ha sido testigo de la transformación, incluso del posicionamiento de la nueva marca, el logo del Banco del Pichincha. Esa pregunta es interesante, don Aníbal, porque cuando salimos con el logotipo nuevo, si no me equivoco, conversando con usted en una entrevista anterior, yo le contaba de mi gran temor por cambiar el logotipo. Somos una entidad vieja, 117 años, y teníamos ese logo que era muy tradicional, que era una V y una P que se entrelazaban entre ellos, y ese era nuestro logotipo y estaba desplegado en todas las oficinas y en todas partes. Y de repente nos dio por modernizarnos y contratamos esta empresa española y salió con este logotipo nuevo, que si usted me pregunta qué significa, yo hasta ahora no le puedo responder, pero no ha dejado de ser interesante el tema. Voy a buscar por aquí para proyectar en la cámara algo que todos ustedes lo conocen. Aquí tengo un documento que con su veña lo voy a proyectar. Y es este de aquí abajo, ¿no es cierto? Así es, justamente ese es el... Ese famoso nuevo logotipo. No lo puedo explicar, pero es curioso. Yo estaba muy asustado cuando lanzamos eso al mercado y no era un lanzamiento tan fácil, porque había que cambiar toda la señalética que estaba desplegada en las 263 oficinas del banco y todo lo que es la papelería, etc. Una operación inclusive costosa. Los clientes viejos, como yo, me reclamaron, pero a los jóvenes les pareció fantástico. Y al final se impusieron ellos. Y los viejos, que somos un poco más flexibles, al final nos acomodamos. Ahora ya no me molesta. Pregunto a mis amigos si les molesta el nuevo logotipo del banco. Ya no, la gente ya se acomodó, ya nos acomodamos todos. Ninguno de nosotros entiende qué significa, pero le dio un toque interesante, un toque mucho más De acuerdo moderno. al nuevo siglo, ¿no? Sí, imagínate. Y lo curioso es que ahora ya el 60% de nuestros clientes tienen menos de 30 años. Entonces, también somos un banco viejo para jóvenes. Y, Ujú. y los jóvenes seguramente apreciaron ese tipo de movidas y ese tipo de decisiones. Y luego toda la Ah, tecnología. estaban en la onda. Estábamos en la onda. Entonces, al final es un banco viejo que supo asumir el reto de la transformación oportunamente y de la modernización. Entonces, no me da vergüenza decirlo, y creo que es al contrario un mérito. Somos un banco viejo de 117 años de vida, pero actuando bajo una metodología nueva, moderna, ágil, y presta a atender las nuevas demandas de los clientes. Inclusive los viejos ya nos hemos adaptado al nuevo Banco Pichincha. Nos gusta, nos acomoda, guardamos la confianza en la institución y por eso ya Luego somos es el de siempre, de toda la vida, en confianza. en confianza, ese sí. Y mire, y cuando yo veo las cifras y al día de hoy son 5.126.236 clientes, me demuestra que hemos estado haciendo bien las cosas. De esos 5.100.000 clientes, en el último año y medio se han incorporado 2.600.000.
Entonces, hemos duplicado el banco en los últimos 2 años. El tamaño del banco se ha duplicado en los últimos 2 años. Y permítame compartir otro dato para que vea usted las magnitudes de lo que estamos hablando. Tenemos ahorita captaciones del público, depósitos del público consignados en el Banco Pichincha, son 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Las reservas monetarias del Ecuador llegan a los 10.000 millones de dólares. Este banco tiene en depósitos más de lo que el país tiene en reservas. El banco ahora, para corresponder la confianza de los clientes, por supuesto, también ha ido fortaleciendo su patrimonio. Los accionistas tienen ya 1.000 millones de dólares en capital pagado en el banco. 1.000 millones de dólares es lo que los accionistas han puesto en plata para respaldar al banco. El patrimonio que incluye el capital más las reservas ya llega a 1.500 millones de dólares. Entonces hemos ido creciendo. Los clientes, por un lado, confiando en el banco, depositándonos su dinero, el banco, por otro lado, creciendo su patrimonio para juntos armar una estructura que sea sólida y que sea solvente y que esté debidamente protegida y preparada para cualquier eventualidad. Este es un país en el que vivimos fácilmente con eventualidades, porque si no es el problema climático, es el Cotopaxi el que nos amenaza con explosionar, y si no es el Cotopaxi, es el paro indígena, y si no es el paro indígena, pues es la conmoción social, política. Entonces, ya sabemos en el país en el que estamos, tenemos que estar permanentemente preparados para darles respaldo y protección a nuestros depositantes. Esa es la misión principal del banco, porque nosotros recibimos plata ajena, que es plata de los clientes. 5 millones de personas depositan su dinero acá. Esa es nuestra obligación, cuidar de ese dinero y darles la garantía a ellos de que su dinero está bien protegido y está bien prestado. Ahora, para finalizar, han encontrado, siguen buscando referentes, ejemplos de ciudadanos, ciudadanas, lo hacían con el deporte, con deportistas, están en plan de seguir captando referentes que sirvan de ejemplo en donde ustedes como banco, como empresa de responsabilidad social también apoyen ese tipo de superaciones. Sin duda, sin duda. Hay todo un equipo a través de la Fundación CRISFE, que es una fundación de propiedad del Banco Pichincha, la fundación que se encarga principalmente de apoyar proyectos educativos. Paralelamente se encarga de buscar esos talentos. Esos talentos hay que ayudarlos primero. Y cuando ya llegan a ser figuras públicas, por supuesto, hacemos con ellos, si es que es un proceso voluntario de parte de ellos, hacemos con ellos pues eventuales anuncios promocionales del banco utilizando esos referentes que son ejemplos tan famosos, ¿no? Yo me acuerdo aquel día después del Giro de Italia, que estuvimos en una invitación de Movistar acá en Quito, y de repente el señor Carapaz quiso hablar conmigo. Y yo en ese momento tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Richard. Todo el país habíamos visto las hazañas que hizo Richard en el Giro de Italia. Y me acerqué a donde el señor Carapaz y me pidió que si podíamos conversar privadamente o reservadamente entre los dos. Le dije que con mucho gusto. Nos prestaron una sala allí. Nos sentamos y don Richard me dijo, vea, yo siendo niño me acuerdo cuando Jefferson Pérez ganó la medalla olímpica allá en Atlanta, hace algunos años. Yo era un niño pequeño y me emocionó mucho después ver a Jefferson Pérez como un referente del Banco Pichincha, como un embajador del Banco Pichincha. ¿Cree usted, señora Acosta, que yo podría ser también un referente y un embajador del Banco Pichincha? Y a mí, yo me levanté emocionado, como se podrá imaginar, don Aníbal. Le di un abrazo a Richard y le dije que, por supuesto, él era ya, a partir de ese momento, nuestro embajador. Firmamos un convenio, firmamos un acuerdo, por supuesto nosotros le reconocemos un valor económico anual y no solo es eso, sino que apoyamos en este caso particular a su escuela de ciclismo que está allá en el norte, en el Carchi puntualmente, y apoyamos algunos proyectos sociales que él desarrolla. Entonces,
Por un lado tenemos estos referentes importantes, pero por otro lado, a través de esos referentes también hacemos una interesante obra social. Tenemos ahora un par de marchistas, tenemos una chica cuyo nombre se me escapa en este momento, que es una extraordinaria nadadora de la cual tenemos interesantes referencias. Tenemos un par de escaladores. Hay por ahí algunos nombres. Estamos hablando, por supuesto, los pesistas. Estamos hablando de unos 8 o 10 nombres de personas, algunas ya, por supuesto, conocidas, otras todavía no públicamente conocidas, pero les hacemos un seguimiento y vemos todo el desarrollo que tienen. Participamos de colaborar con su educación y con sus entrenamientos. Algunos logran, otros no lo logran, pero no nos desanimamos porque nos hemos encontrado también en esa gestión una interesante experiencia, ¿no? Ayudar a esos chicos es muy gratificante. Y luego, cuando alguno de ellos logra lo que ha logrado, por ejemplo, Richard Carapaz, o logró en su momento Jefferson Pérez, somos nosotros los más orgullosos, ¿no?, de tener ese tipo de aliados y de amigos. Entonces, ahí es de mutuo beneficio, es una relación grata y mutuamente beneficiosa para todos. Y nos gusta porque son ejemplos para el resto de la sociedad, ¿no? Generalmente son gentes, como usted y yo sabemos, de bajo origen, voy a decir, de estamentos pobres, que llegan a unas posturas y a unas posiciones francamente asombrosas, extraordinarias, envidiables, llenas de los mejores ejemplos que nos estimulan a todos los ecuatorianos sin distingo de la posición y del lugar en el que estemos. Don Antonio, yo quiero agradecerle en nombre de mi audiencia, en nombre también de los colegas que de una u otra manera siempre están pendientes de este tipo de entrevistas, de estos pronunciamientos, de estas determinaciones, seguidores, compatriotas que en el mundo están escuchándonos, mirándonos, a los ecuatorianos que en los diferentes países han sido patria con su labor, con su decisión, y todos acá, desde nuestro espacio. Yo quiero agradecerle por su tiempo, por su buena voluntad, por su el variado tratamiento de los temas y por supuesto desearle que tenga un bienestar, que siga bendecido por la salud, tanto de Dios como de la Santísima Virgen, la Dolorosa, y éxitos en su gestión, en su administración, como la imagen, obviamente, la imagen del querido Banco del Pichincha. Gracias, don Aníbal. Soy yo quien está muy honrado de poder compartir con usted estos diversos y variados temas. A ratos me extiendo de más y espero no haber aburrido a su distinguida audiencia, pero valga la oportunidad para mandarle a todos y cada uno de sus radioescuchas nuestro saludo, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro compromiso. Cometemos errores, pero estamos seriamente empeñados en hacer nuestros mejores esfuerzos por seguir creciendo juntos, por seguir buscando mecanismos de apoyo, por seguir siendo una entidad insignia, ojalá icónica dentro del país, que llegue a los más recónditos lugares con posibilidades reales de apoyo. Creo que lejos de sentarnos a esperar que sea el Estado el que salga y logre el rescate que cada uno de nuestros conciudadanos demanda, yo creo que sí lo podemos lograr directamente entre nosotros. Y ese esfuerzo conjunto es posible. Yo ya dije, hay experiencias que demuestran que sí es viable y además es muy grato. Y si logramos que así sea la vida, entonces nos independizaremos del Estado. Y creo que esa independencia del Estado nos será saludable a todos, porque no me parece justo que nuestro país vaya en un vaivén permanente simplemente por cambios o por, qué sé yo, péndulos políticos, ¿no? Sí, una vez estamos bien, otra vez estamos pésimos, simplemente por estas variaciones políticas, y eso me parece injusto. El país tiene algo mucho más de fondo que defender, y eso creo que lo podemos defender directamente entre los ciudadanos sin tener que depender de los políticos. Es posible hacerlo, es posible hacerlo. Entonces,
sigamos buscando esos mecanismos de unirnos directamente entre nosotros, sin esperar que nos vengan esos iluminados a salvarnos, ¿no? Ojalá así sea. Muchas gracias, estimado Aníbal, aprecio mucho su tiempo, su gentileza, y como siempre estoy a las órdenes. Muchas gracias también para nuestra audiencia. Hasta aquí la entrevista con el señor Antonio Acosta, presidente ejecutivo del Banco del Pichincha, a través de los micrófonos y de las cámaras de Radio Pacífico Estéreo, la marca radial. 27 años de vigencia para nuestra comunidad